La palabra de Dios dice en el libro de Romanos capítulo 8, porque el ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Guarda esto y medita en la palabra de Dios, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice la palabra de Dios que en los últimos días el amor de muchos se enfriará, que habrá hombres que serán amadores de sí mismo y no amadores de Dios. Dice la palabra de Dios, el que quiera ser amigos del mundo serán enemigos de Dios. Y dirás, hermano Carlos, ¿a dónde vas con esto? Tristemente muchos de nosotros estamos tan acostumbrados a la rutina de este mundo. Nos levantamos, unos ayunamos, otros no. Nos vamos al trabajo, llegamos a la casa, unos descansamos y otros seguimos trabajando y la misma rutina día y día. Y dirás, ¿a dónde vas con esto? La palabra de Dios dice, el ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Muchos tenemos metas y yo diría que todos tenemos que tener metas, porque no tener metas en esta vida es malo, ¿verdad? Pero cuando esas metas le roban el lugar a Dios, es cuando tenemos que preocuparnos y tristemente nos enciegamos con los brillos de este mundo y pensamos que estamos haciendo bien y estamos haciendo mal. Muchos ya no oramos, muchos ya no leemos la palabra de Dios. Hay algo en ti que te da coraje, te da cosa de buscar de Dios, de leer su palabra, de entrar en oración. ¿Por qué? Porque la carne se ha rebelado en contra del Espíritu de Dios. Dirás, pero yo voy a la iglesia, yo voy a los estudios bíblicos, yo voy cuando hay oración en la iglesia, pero tú estás en una rutina en la iglesia, no estás buscando de Dios en verdad. Dice la palabra de Dios que vi a un joven rico en el libro de Mateo capítulo 19. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Esta palabra del joven rico puede reflexionar muchas de nuestras vidas. Decimos amar a Dios, pero cuando viene ese día de trabajo para hacer más dinero, vamos al trabajo y no vamos a los servicios. Cuando viene ese partido de fútbol o de deportes y ese mismo día hay servicio, vamos al partido de fútbol o lo que sea y no vamos a la iglesia. Por eso te tienes que preguntar, ¿en verdad amas a Dios? Porque si preferimos hacer otras cosas, por decir, el ir al trabajo y no teniendo lo que tienes es suficiente, pero quieres más porque tienes una meta de ser riquezas en este mundo. No estoy diciendo que esas cosas son malas, pero cuando esas cosas pasan en el día de alabar, glorificar a Dios,
significa que tu ídolo ya es el dinero. Cuando ese partido de fútbol, sea en la tele, sea en la cancha, sea en el estadio, cuando prefieres ir ahí y no ir al servicio, tu ídolo ya se hizo ese deporte. Y no solo es el trabajo, no solo es el deporte, pueden haber muchas cosas que te han robado la paz y la vida, porque la palabra de Dios dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. La palabra de Dios es espíritu, dice Jesucristo. Lo que yo digo es espíritu. Lo que está en este libro es espíritu, es vida. Dice la palabra de Dios sobre hacer tesoros en la tierra. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde están vuestros tesoros, ahí estará también vuestro corazón. Otra vez, guarda estas palabras y medita en ellos, reflexiona en ello. Tal vez te dirás, pero yo no estoy enfocado en las cosas terrenales. Tal vez en este momento tú no estés enfocado en estas cosas, pero tal vez en el futuro pueda llegar el enemigo mostrándote todas las riquezas de este mundo con una sola meta a Él. Él te puede dar todo. A Jesucristo le ofreció todos los reinos de esta tierra, si Él lo alabara a Él. Y así es el enemigo. Él no le importa darte riquezas en este mundo. Muchos piensan que lo que tienen es bendición de Dios. No estoy diciendo que Dios no te bendice, pero no todas las bendiciones vienen de Dios. El diablo es astuto, es como león rugiente, esperando a quien devorar. Él ha venido a matar, a hurtar y destruir. Y a él no le importa todo. Dice la palabra de Dios que él es el príncipe, el Dios de este mundo. Y él no se preocupa de darte todo eso con una sola meta, de desviarte de ese camino que esa es la vida eterna. Medita en la palabra de Dios. El ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y si tú eres de esos que se ha desviado o está tan enfocado en las cosas terrenales, haciendo tesoros terrenales y no tesoros celestiales, como el hijo pródigo regresa a Dios, no hay nada en este mundo que nos pueda dar la paz como la da Jesús. Dice la palabra de Dios cuando Jesús le dijo que la paz del mundo es temporal. No es como la paz que Él nos da, que nos ofrece. Es una seguridad a dónde iremos y en quién confiamos. Porque tristemente de esta vida vivimos, pero un día nos vamos a morir. Llegamos desnudos a este mundo y desnudos nos iremos. Fuimos hechos de polvo y al polvo regresaremos. Nada te vas a llevar, no te vas a llevar tus riquezas, no te vas a llevar tu fama, ni el nombre que tienes, porque hay hombres que por su fama piensan que van a ser reconocidos. Pasan los años y olvidan de ti. También dice la palabra de Dios, dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de ellos. Dice la palabra de Dios, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda a Dios.
no hay quien busque a Dios. Estamos en un tiempo tan peligroso donde no hay quien busque de Dios. Yo creo que la iglesia en general no anda buscando a Dios como lo tenemos que buscar. La iglesia de Dios no está preparada para la tribulación, no está preparada para lo que va a venir sobre esta tierra. Estamos adormecidos por las prédicas que se escuchan hoy en los altares de prosperidad, de reino ahora. El reino no es ahora. El reino no es ahora. Este mundo este mundo es como un infierno, es pura maldad. Es una maldad. Medita en la palabra de Dios. Regresa a Dios, regresa a los pies de Dios. Y solo quería compartir esta palabra. Espero que la palabra de Dios haya caído en tierra fértil. Porque también dice la palabra sobre las semillas, que había una semilla que cayó, creo que era entre los espinos, y la parábola de esa fue de que recibió la palabra de Dios, pero luego llegaron los brillos de este mundo y desviaron a esa persona de los caminos de Dios, y esa persona se fue a los caminos de este mundo. Este mundo no tiene nada bueno que ofrecerte. Somos pasajeros en este mundo, peregrinos en este mundo. No somos de este mundo. Jesús mismo lo dijo cuando oró antes de irse, porque no solo oró por sus discípulos, sino también oró por aquellos que iban a creer en su nombre. Regresa a Dios. No todo pastor, no todos los que dicen ser hermanos, son hermanos en Cristo. Muchos ya se infiltraron en las iglesias para desviar a las ovejas de Dios. Pero habrá de ellos en el día de juicio, porque Dios se los va a cobrar todo, dependiendo cómo. Por eso es algo tan espantoso cuando uno no predica la verdad, cuando uno añade a la palabra de Dios o le quita la palabra de Dios. El evangelio es esto: arrepentidos porque el reino de Dios se acerca. Predicando a Jesucristo, que Él vino con el plan de salvación para salvarnos de esta muerte eterna y darnos vida eterna. El evangelio es esto: predicar a Jesucristo, que murió y el tercer día resucitó, y cualquiera que creyera en Él será salvo. Creer en algo es obedecer lo que crees. Y Jesús dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Guarda la palabra de Dios. Yo sé que no hay perfecto, no hay uno que es perfecto. Pero busca de Dios, guarda lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque sin la santidad nadie verá a Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios.